Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Adexus Podcast, un espacio donde pretendemos compartir con ustedes las novedades en el ámbito de tecnología y ciberseguridad, compartir con ustedes las nuevas amenazas y las soluciones que tiene el mercado tecnológico para todos ustedes. En esta oportunidad nos acompaña Daniel Pérez de SonyWorld, un fabricante de larga data con gran liderazgo en la industria de la ciberseguridad, y nos va a compartir todas las novedades que tiene para nosotros, que tiene SonyWorld para el mercado latinoamericano, muy especialmente la República Dominicana. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Alejandro, un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Encantado de estar acá. Qué bien. Daniel, para nuestra audiencia, y sé que muchos conocen la marca por los años que tiene SonyWorld, pero nos gustaría que nos hables un poco para aquellos que recién les conocen o todavía no tienen la experiencia de quién es SonyWorld. ¿Cuándo nace? ¿Cuáles son sus principales soluciones? Y un poco la panorámica hacia dónde va. ¿Cómo ve el mercado de la ciberseguridad? Perfecto. Claro que sí, Alejandro. Bueno, básicamente SonyWorld es una compañía, como lo acabas de mencionar, de la vieja data, ¿no? 1991, más de 30 años en el mercado, y principalmente pues somos una empresa que está enfocada en temas de ciberseguridad. Cambiando básicamente nuestra visión de proteger el perímetro hoy a proteger la continuidad del negocio. Qué bien. Y tú, Daniel, estás liderando la parte de Centroamérica y Caribe, ¿no? Así es, correcto. Mi rol actualmente es Territory Manager. Estoy precisamente en el territorio que acabas de mencionar, Centroamérica y Caribe, y pues bueno, ahí estoy haciendo mi trabajo de evangelización con todos nuestros partners, haciendo la conexión entre el negocio y el tema de ciberseguridad. ¿Cómo ves nuestra región? El Caribe, algunas islas tienen economías muy importantes, otras son un poco más pequeñas, ¿no? E incluso hasta un poco aisladas. Centroamérica un poquito más unida, ya en la parte, ¿no?, continental. ¿Cómo tú ves este territorio versus lo que puedes comparar con mercados más grandes o mercados gigantes como Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica como Brasil, México? ¿Cómo nos sitúa desde la óptica de SonyWorld? ¿Cómo ves este mercado? Bueno, mira, es una muy buena pregunta en el sentido de Centroamérica y Caribe tiene una particularidad, y es que si bien debería estar hoy por la cercanía, por ejemplo, de un Centroamérica a un México y a un mismo US, ¿cierto? Y el Caribe también con la influencia que tiene de América, sin embargo, la adopción de la tecnología a nivel de ciberseguridad es un poco más esquiva. De alguna forma, las compañías todavía no creen que el riesgo es muy materializable dentro de sus compañías. Entonces, la labor es un poco más compleja en el sentido de poder ir a decirle a ese tomador de decisión de la compañía que realmente su información es muy importante y que no se la puede entregar fácilmente a esos actores maliciosos que hoy están solicitando o secuestrando esa información por dinero. Entonces, creo que ahí hay que hacer una labor muy importante todavía, tanto en Centroamérica como en el Caribe, para fortalecer sobre todo el mensaje de que la protección de la información es sumamente importante para todos, tanto personas naturales como las compañías. Supongo que las autoridades juegan un papel fundamental con reglamentaciones, legislaturas y demás. ¿Has tenido la oportunidad de comparar eso? Absolutamente. Creo que eso es un punto muy diferencial entre regiones como lo estábamos comentando, Suramérica o un México. Las regulaciones a nivel de la política y la legislación son un poco más estrictas, aquí son un poco más laxas, entonces las compañías se permiten
simplemente a veces cumplir algunos requerimientos, pero no darle la importancia al tema de ciberseguridad. Es ahí donde hay que hacer un trabajo enorme para fortalecer ese conocimiento que deben tener las compañías sobre ciberseguridad. Entonces, por supuesto, yo creo que es un proceso, es una adopción que debe hacer tanto el Caribe como Centroamérica, que lo está copiando de una muy buena forma. He visto ya centros de investigación, de inteligencia, por ejemplo en El Salvador creo que están tomando la iniciativa de crear un centro de investigación de inteligencia de amenazas, etc. Todo esto hace que la región de alguna forma se empieza a robustecer en estos conceptos de ciberseguridad. Entonces creo que vamos por buen camino, todavía hay un largo trecho por recorrer, pero sin duda creo que hay cositas bien interesantes por enseñar, por cultivar y sobre todo porque hay mucho negocio por proteger. Qué bien. Viendo un poco algunas reseñas de SonyWorld, se destacan algunos pilares y hablan de seguridad, de escalabilidad y de inteligencia. ¿Cómo entendemos esa parte? Bien, yo creo que eso resume de alguna forma el portafolio que nosotros actualmente estamos ofreciendo a nivel de continuidad de negocio. Y es seguridad, es esa vertical que tenemos donde tenemos los productos que por lo general la mayoría de nuestros clientes nos conocen, ¿sí? El firewall, el tema de los switches, nuestros APs, es algo realmente muy tradicional. El tema de visibilidad es el cambio donde finalmente le estamos entregando a nuestros clientes capacidades un poco más requeridas en el negocio, y es visibilidad 360 bajo una misma plataforma. Independientemente de la capa de ciberseguridad que se tenga, es necesario sin duda tener visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces ahí creo que es fundamental ofrecer ese tipo de servicios, una consola unificada o lo que llaman más al norte single pane of glass, ¿no? Una visibilidad 360 de absolutamente todas sus capas de ciberseguridad. E inteligencia es esa partecita que fundamentalmente al administrador, al que hoy está operando este tipo de soluciones, le permite tomar una decisión realmente acertada frente a lo que está sucediendo en su entorno. Entonces creo que eso de alguna forma consolida el valor que hoy estamos ofreciendo como compañía de ciberseguridad hacia nuestros clientes. Hay vamos a decir, soluciones tradicionales en temas de ciberseguridad. Sí. ¿Qué está ofreciendo SonyWorld en este mundo de hoy que ha cambiado tanto? Pues mira, yo creo que hemos venido escuchando varias tendencias en el mercado del tema de última generación, ¿no? Hoy ya absolutamente muchos vendors hablamos prácticamente de esto, ¿no? De cómo pasamos de una solución tradicional a una solución de última generación. Y esto tiene que ver mucho con la demanda que hoy necesita o tiene el mercado. Hoy no simplemente podemos analizar un espectro de la red y decir, listo, ya, con esto basta, sino necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos tener información más detallada de qué, cómo, cuándo, por qué y saber si eso realmente es un ataque. Eso es lo que realmente empieza a convertir una solución tradicional a una solución de última generación, hablando en términos muy comerciales, claramente. Si nos vamos a un tema técnico, probablemente la audiencia se aburra escuchando temas tan técnicos, pero básicamente eso es lo que transforma una solución tradicional a una de última generación, capacidades de responder muchas más preguntas frente a la situación que se está presentando en el ambiente. Este tipo de posiciones que tú tienes, de rol en la empresa, tiene sus beneficios. Te vas moviendo de país en país, de empresa a empresa, sectores diferentes, vas a una telco, vas a una empresa financiera, vas a un retail. Hoy estás en Dominicana, mañana, el lunes o en la próxima semana puede ser que estés en México, Guatemala, y así vas moviéndote todo el mes, ¿no? Y el año. No sé en qué momento vas a ver la familia, pero
esa experiencia que tú vas recolectando, vas viendo, y yo me pregunto cuáles serían los retos principales que ves en las diferentes empresas de nuestra región. Mira, adicional a la cantidad de vuelos que realmente tengo que tomar al mes, prácticamente ya en casa, a veces cuando llego no me reconocen mis hijos. Son 3 semanas por fuera, una realmente que puedo estar dentro de mi ciudad. Algo tienen en común la mayoría de todos los latinos. Uno, lo gentiles que son. Realmente el Caribe y Centroamérica se caracterizan mucho por eso. Pero adicional a eso también todos, absolutamente todos, sufrimos de algo. El tráfico es horrible. ¿Sí? Es espantoso. Por 2 lados, moverse es realmente complejo. Una pesadilla, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí uno empieza a detectar varias cosas y varias tendencias dentro de la mayoría de los clientes y mismos partners. Uno, sobre los clientes, es la ausencia de recursos especializados. Muchos de los clientes a veces tienen el que hace el mantenimiento del servidor, del sistema de virtualización, el de redes, también aplica para el tema de ciberseguridad. Y es ahí donde nos enfrentamos a algo que puede realmente impactar el negocio. El no tener un ojo clínico dentro de la complejidad que hoy implica la ciberseguridad realmente puede llegar a costar que una amenaza se materialice dentro del sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sin duda tenemos que empezar a buscar ese brazo extendido a través de un servicio gestionado. ¿Sí? En este caso, Sonigo los está ofreciendo a través de los asociados de negocio. Entonces, esto le va a permitir al cliente a ser un poco más proactivo con las soluciones de ciberseguridad. Hoy no podemos estar tranquilos con decir, tengo un antivirus o coloquialmente llamado antivirus, hoy ya hablamos endpoint porque hablamos de última generación, ¿cierto? Ponemos un firewall y creemos que ya es seguro el perímetro que está protegiendo, cuando todo esto implica que tienes que estar de manera proactiva vigilando estas soluciones. Si no, finalmente, en algún punto, alguien va a descubrir cuál es el punto débil, va a poder hacer una suplantación y finalmente va a poder materializar un ataque. Es ahí donde cobra mucho sentido tener un aliado y decir, puedo delegar esta operación, esta gestión a través de ustedes que ya tienen el conocimiento y puedo minimizar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es supremamente importante. Y desde lo que te digo, Guatemala, Panamá, el Caribe, encontramos eso. Prácticamente, absolutamente la mayoría de los clientes dicen, ok, quiero un EDR, quiero un firewall. Los ponen y los olvidan, como si las mismas soluciones solas realmente lograran protegerlos de absolutamente todo. Y es ahí donde, insisto, que una administración gestionada puede realmente solucionar muchos de esos dolores. Entonces, Alejandro, yo creo que hay algo muy importante y es que el cliente cada vez que sufre un ataque dice, este fabricante falló. Y la respuesta realmente no va por ahí. Es mirar cuántos indicadores de compromiso se levantaron antes que ese ataque realmente se materializara. Y es la mayoría de los clientes sufren de eso, ¿no? Miramos, revisamos logs, oye, ¿qué hiciste con esta alerta? ¿Qué hiciste con esta alerta? ¿Qué hiciste con estas 3.200 alertas antes de que el ransomware realmente entrara y cifrara toda tu información? Entonces, no, pues era una alerta, sufrimos del tema de fatiga de alertas, ya las ignoramos. Entonces, ahí, insisto, que es muy importante contar con un servicio gestionado. Ahí entran ustedes donde pueden realmente cooperar con el cliente, decirle, usted encárguese de su negocio, nosotros nos encargamos de lo que realmente sabemos. Creo que por ahí va y es un dolor que he podido identificar, te lo puedo decir, absolutamente en toda la región. Supongo que personal altamente experimentado, procesos bien definidos, un sistema proactivo, viendo todas las amenazas y contribuyendo con ese servicio al cliente. Así es. Yo creo que eso es fundamental y podría ser el gran pilar que podría hoy ayudarnos frente al crimen organizado a nivel de ciberseguridad. Nosotros que tenemos un tiempecito en este mercado, podemos recordar
algunos temas que se trataron con principalía en algún momento. Yo recuerdo cuando se promovían los grandes data centers en premisa y veíamos esos racks completos de hierros, ¿no? De servidores y demás. Sí. Aquí hay nombres muy famosos de empresas que fueron pioneras en ese tema. Luego vino el tema de la virtualización. Ya era menos hierro, pero más servidores virtuales y todo un boom alrededor de eso. Posteriormente pudiéramos haber hablado de la nube, ¿no? Y empezamos tímidamente a mover plataformas no esenciales hasta que hubo la confianza y después vienen los fabricantes. Si no en nube no tengo mi producto, ¿no? Y caminando, el boom de las apps, ¿no? Ya en cualquier dispositivo, no solamente a través de la web, sino en los dispositivos móviles, también llenó un espacio. Ahora el tema posterior llegó la transformación digital y tuvimos unos cuantos años en ese proceso, ¿no? Todavía podemos decir que vigente, pero estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y muchos jugadores tienen soluciones muy efectivas, muy particulares, ¿no? Algunos se pasan de listo y hablan de inteligencia artificial y han descubierto tremendos call centers simulando o dando las respuestas y no un software generando automáticamente todos los requerimientos. Entonces, ¿cómo lo ves, Sony World? ¿Dónde eso impacta, beneficia, aporta al paquete que adquiere el cliente con ustedes? Sí, yo creo que la inteligencia artificial sin duda es un jugador el cual no se puede perder de vista. Hay que tenerle los ojos ahí. Si bien hoy hace parte de nuestro portafolio porque es necesario, gran parte de poder encontrar patrones, esos indicadores de compromiso que se vuelven indicadores de ataque, pues se apalancan realmente sobre muchas plataformas que actualmente hoy tenemos dentro de nuestro portafolio, ¿sí? Ese lago de datos donde depositamos una cantidad de información de diferentes capas de ciberseguridad, pues tienen que ser digeridas por alguien y ese alguien que puede facilitar esa tarea, pues viene a ser la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, estamos trabajando de la mano. Actualmente dentro de nuestros firewalls también tenemos ya una inteligencia artificial, se conoce como SAMI, que nos ayuda a una cantidad de troubleshooting dentro del tema del firewall, lo cual pues le proporciona más agilidad a los clientes o al mismo partner en gestionar algún problema que se presente. Pero también está el lado no tan bueno, ¿no? Y es que precisamente ayer lo estábamos viendo en unas estadísticas, en un evento, con ustedes, por supuesto, donde prácticamente el actor malicioso, el hacker, ¿cierto? También se apalanca muchísimo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hace que la tarea todavía sea mucho más compleja. En menos de 48 horas, cuando se presenta una vulnerabilidad, ya vemos que el 61% de los hackers puede realmente utilizar con inteligencia artificial variantes con mayor frecuencia y puede realmente hacer que un ataque sea efectivo. Entonces también nos pone en condiciones bien complejas, donde tenemos que sí o sí trabajar como aliados, pero también el lado opuesto lo hace y lo fortalece de una manera mucho más rápida que a veces la misma adopción de las compañías. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo yo? De alguna manera tenemos que seguir fortaleciendo algo fundamental, y es que de este podcast creo que lo más importante es llevarse esta frase, y es: la tecnología no puede ser el sujeto principal de una oración. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente no podemos hoy delegar a la tecnología absolutamente toda la responsabilidad. Es que tengo inteligencia artificial. No. Tiene que haber una unión entre un equipo, un servicio, un proceso para políticas, que realmente, ¿no? Y políticas, por supuesto, para que esto funcione. De lo contrario, créeme que no vamos a poder proteger absolutamente
las organizaciones de lo que está Como sucediendo. una orquesta, ¿no? Cada quien va a hacer su rol y en Exactamente. conjunto. Pero tiene que existir el ser humano de por medio ahí tomando esas decisiones. De lo contrario, créeme que esto no va a funcionar. En temas de ciberseguridad es demasiado complejo hoy hablar de lo que están haciendo, de los desarrollos que están logrando tan rápido para poder hacer la ejecución de estos ataques. Ya iniciamos el 2026, ¿no? Va rápido, Muy. terminando marzo. Tú tienes acceso a través de SonyWorld a mucha información, análisis de mercados, como hablamos ahorita, más maduros, y pueden visualizar algunas tendencias y hasta proyectarlas en tiempo hacia los mercados más pequeños. ¿Qué tú ves para nuestra región de Caribe, Centroamérica? Esas tendencias macro, ¿cuáles nos llegan? ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles llegan retrasadas? Bien, mira, ¿cómo lo estoy viendo? O más bien, ¿cómo lo ve corporación? Básicamente la información que a nosotros nos bajan, nos muestran cuál es esa tendencia, porque igual también tenemos varios aliados que nos permiten interpretar qué es lo que está sucediendo a nivel global y a una escala más pequeña y reducida en Centroamérica y Caribe. La tendencia es muy simple. El riesgo cada vez se está volviendo más latente, por ende pues necesitamos adoptar mucho más rápido tecnologías y soluciones a nivel de ciberseguridad dentro de nuestros clientes. Una es esa. La siguiente es el perímetro cambió. Hoy tenemos, y lo estabas mencionando hace un momento, usuarios que no solamente están en un lugar, en una oficina, en lo que conocíamos como el perímetro seguro, nuestro hogar, nuestra oficina, donde todo sucedía ahí y lo podía mantener de alguna forma controlada, ¿cierto? Sino que hoy absolutamente todos mis usuarios pueden o hoy estar ahí o probablemente como yo, estar en algún otro país trabajando y accediendo a información totalmente accesible de la compañía. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Es extender esas capacidades y no preocuparnos hoy únicamente por un solo lugar, sino por el usuario, ¿sí? Entonces el perímetro se vuelve el usuario realmente. Entonces tengo que protegerlo donde esté, desde el dispositivo que accede, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que hay una tendencia muy clara y es algo que heredamos de la pandemia, ¿no? Y es el tema de poder conectarnos remotamente, independientemente de donde estemos, a información sensible, ¿sí? Información sensible, conózcase cualquier tipo de data que le pertenece a una organización y que no debería ser publicada. Entonces, ¿cómo blindamos a esos usuarios? ¿Cómo los protegemos? Entonces, empiezan a tomar mucho más fuerza estas filosofías de Zero Trust, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que este usuario, todo el tiempo que está conectado desde cualquier lugar, realmente no me exponga a que me roben la información? Entonces, aparecen soluciones como ZTNA, Zero Trust Network Access, capacidades de poder identificar desde el origen hasta el destino ese usuario que está haciendo, cómo lo está haciendo y si hace algo indebido, yo pueda cortar esa conexión. Soluciones como CASB, que van orientadas un poco más a todo el tema de SaaS. Estábamos hablando ahorita del boom de las aplicaciones. Entonces, gran parte de tus clientes hoy por hoy deben tener un porcentaje on-premise y otro porcentaje deben estar consumiéndolo en alguna nube pública como un servicio SaaS, ¿sí? Es necesario hoy tener todavía, si estás usando el teléfono de la compañía o estás bajo un contrato como Bring Your Own Device, cómo tú puedes proteger ese tipo de dispositivos para que no exponga la información de tu compañía. Ese concepto es de cuando el cliente, el usuario, es el dueño de su dispositivo, Eso ¿no? lo estamos viendo mucho, ¿no? Entonces la compañía te dice, yo te contrato, pero tú préstame tus dispositivos. Entonces préstame tu laptop, préstame tu celular. Entonces ahí hay un tema muy delicado y es hasta qué punto yo puedo controlar un dispositivo que no le pertenece a la organización, pero también está al lado de hasta qué punto ese dispositivo realmente no puede comprometer mi información. Entonces hay soluciones que me permiten delegar ciertos roles dependiendo del horario, dependiendo de lo que está haciendo para poder acceder a esa información. Y garantizar claramente el uso sin estar violando los privilegios de la privacidad del usuario que está prestando su dispositivo y del mismo modo protegiéndome a mí como organización que también le estoy otorgando acceso a esa información muy sensible.
Vamos a seguir en el presente, ¿no? Y esa audiencia que nos sigue, probablemente si le abrimos los comentarios en vivo, si fuera un live, ¿no? Quizás estuvieran preguntando, los firewall tienen años, ¿m? ¿Y cuál es la diferencia de esos firewall tradicionales? Recuerdo aquellos tiempos que básicamente era para abrir y cerrar puertos de comunicación. Así Y es. ahora tienen roles muy diferentes. Como tú hablabas, el perímetro no existe. Tengo personal de cualquier nivel trabajando desde sus hogares. Muchas empresas locales se han abierto a contratar personal en otros países, incluso, Sí. buscando economía en los costos, ¿no? Y también experiencias. ¿Qué podemos conversar del firewall de hoy? Mira, básicamente lo podemos volver a repetir, ¿sí? Lo acabas de decir. Un firewall tradicional de hace 10 años para atrás únicamente estaba enfocado en cerrar puertos, ¿sí? Hoy lo que tratamos de hacer con un firewall de última generación es evitar ataques o incidentes de ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente explorando o teniendo una granularidad mayor sobre el usuario. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y cuándo lo está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? Que es lo más importante. Y si algo de eso no está funcionando de la manera adecuada, encontrar ese patrón y decir, algo está por suceder, tratemos de bloquear esto. O levantar la mano antes, ¿sí? Como si fuera una premonición, ¿sí? De acuerdo a todo lo que estamos encontrando, decir, algo así como esa película de Minority Report. No sé si recuerdes la escena donde, en teoría, ellos pueden llegar antes de que suceda el homicidio, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que realmente hoy está tratando de hacer la ciberseguridad, ¿no? Ir un paso más allá de lo que realmente se está viviendo en tiempo real. ¿Para qué? Para evitar que este tipo de amenazas realmente se lleven a cabo. Y aportamos también el tema de visibilidad y control, porque las redes siguen existiendo, distribuidas, localidades diferentes, home office. ¿Qué aportamos en tema de visibilidad y control de esas redes de hoy? Pues mira que a partir de esa pregunta podemos llegar a un nuevo concepto que está también creciendo mucho en el mercado, que es Hybrid Mesh, Firewall Hybrid Mesh. Básicamente, ¿qué eso traduce? Lo que acabas de decir. ¿Qué pasa con esos ambientes distribuidos, esos firewalls que tengo en un lugar o en otro? Básicamente, todos deben trabajar de forma mancomunada, haciendo sinergia entre ellos. Y eso es lo que hoy traduce esas capacidades de los firewall. Poder, independientemente de donde estén, poder ser administrados bajo una misma consola. Dentro de SonyWall lo llamamos SonyWall Unified Management, sin costos adicionales. No tienes que invertir realmente en ese tipo de consolas de administración, ya vienen incluidas. Entonces, te va a permitir eso, tener una visibilidad 360 independientemente de donde la geolocalización del dispositivo, poderlo administrar desde un solo lugar y saber qué es lo que está sucediendo ahí. Y si esa política de pronto debe estar reforzada, que él pueda transmitirlo como una red neuronal al resto de la red que tiene constituida. Entonces, si algo sucede ahí y lo tengo que cambiar, él puede decirle, venga, esto fue modificado y el resto se puede retroalimentar y todo el tiempo tener una postura realmente proactiva de seguridad. Eso es lo que hoy está sucediendo dentro de estos ambientes y de estas capacidades tecnológicas dentro de SonyWall. Nosotros asistimos regularmente a eventos internacionales. También hay muy buenos eventos locales. Y a veces en esos paneles de conversación escuchamos a algunos expositores hablar de estadísticas. Sí. Y hablan de decenas y cientos de miles de ataques que se efectúan a diario. Y localmente escuchamos autoridades
dar sus estadísticas. Recibimos decenas de miles de ataques a diario y bloqueamos, identificamos, alertamos al sistema para que estén prevenidos. ¿Cuáles son las principales herramientas o tecnologías o la dinámica que utiliza SonyWall para bloquear millones de ataques que se producen a diario? Mira, nosotros más o menos de manera anual generamos 2 reportes. En el último reporte que sacó SonyWall tenemos alrededor de unos 6.000 millones de incidentes detenidos por nuestras tecnologías. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente tenemos alrededor de unos 500.000 clientes alrededor del mundo. Todos estos dispositivos, tanto firewall, endpoint, como otras soluciones que probablemente tengan esos clientes, tienen algo que se llama telemetría. Esa telemetría lo que nos permite es poder saber qué es lo que está sucediendo. Cada vez que sucede un ataque, pues sencillamente podemos retroalimentar desde el centro de inteligencia qué es lo que está sucediendo. Y así podemos distribuirlo a diferentes dispositivos, con el propósito de evitar la propagación de una amenaza. Entonces, si bien sucede en Medio Oriente, que ahorita está tan caliente esta zona por allá, y sabemos que no solamente a nivel militar tangible están sucediendo las cosas, sino también por debajo sabemos que hay ataques a nivel de infraestructura, hay ataques cibernéticos, etcétera. Todo ese tipo de información finalmente nos permite retroalimentar los sistemas y estar más anuentes en otras regiones de lo que está sucediendo y cómo protegerlos para evitar que una falla en alguno de esos sistemas, porque no son infalibles, claramente, permitan tener una posición más robusta para el siguiente dispositivo que pueda enfrentarse a la misma amenaza. Entonces, eso es lo que realmente sucede con la, llamémoslo de alguna forma, red neuronal que construimos con nuestros clientes a través de la telemetría que tenemos. Entonces, telemetría a veces suena un poco complejo, ¿no? De pronto la audiencia dirá, ¿qué es eso de telemetría? Básicamente son sensores que retroalimentan nuestro centro de investigación de amenazas, nos mandan información y de ahí podemos actuar y retroalimentar el resto de los sistemas. Bien. Mucha de la audiencia que está conectada conoce el detalle, toda esta terminología y todos estos datos que nosotros estamos compartiendo. Pero hay algunos que no son expertos de nuestra área y les interesa estos temas. ¿Cómo podemos compartir casos de uso, por ejemplo, de un firewall? Ok, básicamente un caso de uso puntual de un firewall puede estar orientado a una analogía muy simple y es cuando todos llegamos a casa, pues queremos sentirnos seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Llave en la puerta principal, ¿cierto? Bloqueamos o ponemos vamos un poco más extremos, ponemos algún sensor que esté conectado con una alarma central, ¿cierto? Que nos permita saber cuándo está abierta o cuándo está cerrada, con el objetivo de prevenir, pues, algún ingreso no deseado. Y así vamos robusteciendo nuestra seguridad en casa, con el propósito de que cuando uno llegue a su hogar, pues simplemente esté tranquilo. El firewall viene teniendo ese mismo propósito. Entonces, cuando llegas a una zona específica, lo que tú quieres es que la información más vital de la corporación, institución o lo que quieras proteger, pues esté blindada. Entonces, el firewall es ese perímetro que vas a formar dentro de una corporación donde vas a poner varias políticas estrictas como acceso a Internet restringido, por ejemplo, se me ocurre en este momento, todo el tema de redes sociales. Entonces, para evitar el consumo, evitar que realmente los procesos de la organización se vean impactados por alguien que está consumiendo lo que no debe consumir en momentos laborales. Entonces, el firewall en sí me va a permitir empezar a poner protocolos de cualquier tipo de protocolos a nivel de navegación, al nivel del usuario que llega y debe consultar. Puedo analizar el tráfico tanto que entra por mi puerta principal como el que se está moviendo dentro de la casa. Y eso pues me va a mí entregar un dashboard completo, ¿cierto? Que lo que va a otorgarle
a la persona que administra es saber cómo puede empezar a optimizar muchas de las mismas funciones a nivel administrativo. Entonces, mira, estos usuarios por lo general solo consumen este tipo de aplicaciones. Entonces yo puedo delegar cierta calidad o cierto ancho de banda para que ellos únicamente utilicen eso. Tenemos aquí algunos desarrolladores que necesitan entrar a ciertas aplicaciones críticas y necesitan aumentar mejor el ancho de banda. Entonces puedo empezar a segmentar, a microsegmentar absolutamente toda mi operación dentro de la casa y teniendo algo muy importante: medición. Con esa medición, pues sencillamente voy a estar más tranquilo y más seguro. Puedo tener una operación tranquila y pues finalmente si empiezan a suceder cosas que no pasan a través del mecanismo de seguridad, porque el firewall no solamente tiene capacidades de orquestar principalmente cómo y qué se está moviendo en la red, sino que también tienen motores, en este caso de protecciones de antivirus de última generación. Entonces él puede estar verificando que absolutamente el archivo que pasa por la red sea un archivo totalmente fidedigno, ¿sí? Que no esté comprometido, todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente el firewall viene siendo, en un caso de uso, el que me va a permitir cubrir un perímetro específico. Adicional a eso, hoy el firewall también te va a permitir que esos usuarios se conecten de manera remota y sea seguro. Entonces vienen conceptos como el tema de Zero Trust. Entonces dentro de Sonywall, el firewall de nosotros puede entregar capacidades de Zero Trust, de ZTNA. Entonces claramente ahí empiezas a crecer un modelo totalmente escalable, lo que hablábamos al inicio, de seguridad escalable e inteligencia a través de un dispositivo como puede convertirse un firewall. ¿Y cómo pudiéramos orientar a nuestros seguidores, a nuestro mercado? ¿Qué equipo usar? Dependiendo su necesidad, dependiendo su tamaño, dependiendo de la complejidad de su red. Un ejemplo para pequeñas empresas, un ejemplo para empresas medianas o grandes centros de datos. Bien, digamos que el proceso de dimensionamiento no es ciencia de la NASA. Realmente es bastante sencillo. Entran a hacer algunas preguntas muy técnicas como cantidad de usuarios, cantidad de dispositivos, el ancho de banda que tiene la organización, qué tipo de aplicaciones sale a consumir a la nube. Y con eso se hace un diagnóstico más o menos de lo que llamamos en ciberseguridad de throughput del firewall. Entonces, ese throughput me puede indicar el rendimiento que yo necesito poner en esa máquina. Entonces, en Sonywall tenemos dispositivos que llamamos de entrada, de mediana y finalmente lo que llamamos high-end o large enterprise. Entonces, de acuerdo a esas variables que podemos nosotros encontrar y que, por cierto, capacitamos a nuestros asociados de negocio para que ya tengan este conocimiento y lo puedan hacer, simplemente nos da una posible dimensión del dispositivo requerido en esa organización. Ya posterior a eso, si es algo un poco más complejo la red, finalmente lo que se hace es poner un dispositivo demo para poder analizar qué es lo que está pasando por esa red y decir, ok, aquí lo que necesitas es A o B o C de nuestros dispositivos. Pero básicamente así es como sería un dimensionamiento. Realmente es algo bastante sencillo, donde no debería tomar más de 20 o 15 minutos. Conversábamos ahorita de los ambientes que existen hoy y las empresas utilizan. Y tienen ambientes de premisa, tienen ambiente en la nube, lo que comúnmente hablamos como un ambiente híbrido, ¿no? Pero estamos viendo cada vez más el ambiente multinube. Así es. En el entendido que las nubes se caen. ¿Cómo opera Sonywall para empresas que están trabajando en esos ambientes, que tienen un proveedor A, un proveedor B y algunas hasta un proveedor C, de ambiente de nubes, replicando, porque sus negocios no esperan, no pueden perderse un segundo de estar arriba? Claro, ahí hay varias formas de ver el ejercicio que estás planteando.
¿sí? Yo podría decirte, mira, ahí lo que necesitamos es soluciones como Cloud Secure Edge, ¿sí? Donde podemos poner agentes en cada uno de los dispositivos de los usuarios para que puedan acceder a sus servicios. Pero también lo puedo ver como, venga, ¿y quién me está protegiendo esas nubes públicas? Ahí también tenemos la facilidad y la flexibilidad de montar dispositivos virtuales, lo que nosotros llamamos firewall virtuales. Entonces, puedes poner un virtual appliance en la nube pública de C o A, por no hacerles publicidad en este podcast, a otros fabricantes, pero lo puedes hacer. Entonces, habría que ir un poco más al detalle de cuál es la necesidad o cuál es ese requerimiento del cliente y decir, la solución apropiada para usted debería ser esta, ¿sí? Pero así como me lo planteas, podría decirte, bueno, aquí podríamos poner virtualización a nivel de firewall o te puedo ofrecer capacidades SASE, que bueno, eso es otro concepto que probablemente la audiencia dice, ¿SASE? ¿Qué es SASE? Y aquí podemos tardarnos otra hora y media explicando lo que puede llegar a ser este concepto, que por cierto, lo manejamos dentro de Sony. Sí, no tenemos otra hora y media, pero sí quisiera que dedicamos un poco de tiempo. Hemos hablado de firewall, pero SonyWorld tiene un portafolio mucho más amplio. ¿Pudiera brevemente una panorámica de ese portafolio adicional que tiene SonyWorld? Claro, por supuesto. Y gracias por recordarme esto porque estamos haciendo una transición muy importante y es enviar ese mensaje a la mayoría de las compañías de que estamos siendo una compañía que no solamente se encarga hoy del perímetro, sino que tenemos más de 13 soluciones que pueden aportar a la continuidad de negocio. Entonces, mira, arranquemos por lo que hoy por hoy nos conocen la mayoría de las compañías, que es nuestro firewall. Claro, tenemos firewalls, como te había mencionado, de entrada, medio y finalmente large enterprise. Porque muchos también nos catalogan como una empresa que únicamente está enfocada al mercado del SMB, que es lo que llamamos pymes, y al mercado mediano, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos capacidades y por cierto tenemos algunos clientes en Norteamérica muy grandes que pues ameritan de pronto que si alguien está interesado en aproximarse con nosotros a explorar nuestras soluciones Large Enterprise, podríamos hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, por el lado, el firewall. Pero hay algo muy importante dentro del firewall que no quiero dejar pasar y es agregamos algo que se llama Assurance dentro de nuestros firewalls. ¿Eso qué quiere decir? Sí, importante. Es una póliza de garantía donde cambiamos el concepto de solo entregarte una capacidad tecnológica, sino que te adicionamos una póliza de ciberseguridad que en caso de que se te materialice una amenaza, nosotros respondemos monetariamente. Entonces ahí te cambia el chip. Dices, ¿cómo así? Fuera de que estoy, porque muchos dicen, es que ahí estoy haciendo es un gasto, lo que estás haciendo es una inversión, porque en caso de que te fallemos como compañía, pues va a haber un respaldo monetario. Y supongo que va en proporción. Exactamente. A la inversión, requisitos especiales que debe tener el cliente, cierta madurez, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, digamos que cómo funciona la póliza, como para darte un pequeño ejemplo, es cuando tú vas en tu carro y tienes una póliza, pues debes cumplir con ciertos criterios normales para que esa póliza te responda. ¿Sí? En caso de que tú vas conduciendo en un estado de licor muy alto, pues probablemente la póliza te va a decir, no, pues es que yo no puedo responder por tu irresponsabilidad, ¿sí? Correcto. Entonces, lo mismo sucede con los firewalls. Si tú no sigues las buenas prácticas, en este caso, pones el firewall, después de 5 años, nunca lo volviste a mirar, pues probablemente la póliza no te va a responder, ¿sí? Porque una de las políticas es que el firewall tenga una administración continua, que el firmware siempre esté actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, la póliza arranca desde el equipo más pequeño hasta la más grande y arrancamos respondiendo hasta $100,000. Pero recuerdas que también te mencioné sobre servicios gestionados a través de nuestros asociados de negocio. Si el cliente dice, a mí realmente no me interesa hoy tener un recurso administrando mi solución, se lo voy a delegar a SonyWorld, nosotros podemos aumentar esa póliza hasta $200,000, porque ya no solamente te voy a garantizar que hiciste una inversión con mi dispositivo, sino que lo estás gestionando con personal idóneo, ¿sí? Con mi partner, con el respaldo de SonyWorld. Entonces te voy a aumentar esa póliza. Con políticas bien definidas. Exacto. Técnicas de proactividad y demás. Monitoreo continuo, te hago health checks, te estoy anunciando, oye, por favor, haz este cambio porque por ahí te pueden hacer algún daño. Entonces todo eso
pues garantiza que yo pueda responder de una manera mejor. Y adicional, pues como tengo un servicio a través de mis partners con temas de respuesta frente a incidentes, mi póliza puede aumentar hasta $500,000, ¿sí? Entonces se vuelve bien interesante el tema de ciberseguridad. Entonces dejemos de lado el firewall y pasemos a otras soluciones. Dentro de ese segmento de red también tengo mis propios switches, tengo APs, ¿sí? Que probablemente eso te ayude a tener un solo proveedor, gestionar en base del SonyWall Unified Management, todo absolutamente desde la misma consola, mucho más fácil, mucho más sencillo de operar. Adicional a eso tenemos nuestro propio endpoint, también viene cogiendo bastante fuerza en el mercado. De otro lado, hicimos varias adquisiciones bien interesantes que hoy nos permiten entregar el servicio gestionado, ¿sí? Lo llamamos Sonic Sentry, donde nuestro partner tiene un SOC as a Service apalancado de nosotros y entrega capacidades de respuesta frente a incidentes. Suena interesante, ¿no? Ah. Y lo otro es todo el tema y la vertical de Cloud Secure Edge. Ahí tenemos básicamente todas las herramientas o las soluciones que van orientadas a acceso remoto seguro. Un ZTNA, un CASB, un Security Web Gateway, las VPNs como servicio, entre otros servicios que van ahí, ¿sí? Entonces, es un portafolio realmente bastante extenso, de extremo a extremo, donde cubrimos muchas de las capas de ciberseguridad. También para esos clientes que probablemente requieren o están buscando soluciones que van puntualmente hacia la premisa, tenemos algo conocido como el SMA. Básicamente es un concentrador de VPNs, pero un poco más sofisticado, ¿sí? Donde requiere pues, cierto conocimiento para poderlo poner a punto. ¿Qué otra solución puede estar escapándose? Yo creo que básicamente eso es lo que estamos logrando. Un modelo también bien interesante para los clientes que hoy quieren salir del tema de CAPEX, ¿sí? Entonces, yo estoy buscando servicios tipo OPEX. Entonces, a través de nuestros asociados de negocio, lo que logramos es entregarle al cliente de manera mensualizada las soluciones. Cualquiera de las que te acabo de mencionar puede comprarlas y adquirirlas de manera mensualizada. ¿Te gusta? Perfecto, quédate. Si no te gusta, sigamos siendo amigos y gracias por probar mi tecnología. Qué bien, qué bien. Estamos llegando al final de este episodio y me gustaría compartir un mensaje final para nuestra audiencia a consumir los productos de SonyWall. No, para mí ha sido un placer realmente estar acá, poder compartir este tipo de información que realmente es vital para todas las organizaciones, independientemente seas chica, grande, hay un riesgo que se puede materializar. La importancia aquí es llevarse dos cosas fundamentales. La primera es la seguridad o la ciberseguridad sí o sí requiere de tres cosas fundamentales: la tecnología, los procesos y finalmente el componente humano. Si eso no logramos que haga sinergia, probablemente vamos a fallar, ¿sí? Y lo segundo es, hay gran parte de lo que hoy les he comentado, es fundamental saber que uno de los principales factores que falle el tema de ciberseguridad somos nosotros mismos. Por ende, hay que invertir en educación constantemente, sobre todo en esos funcionarios que nos acompañan diariamente, y si bien no están dentro del staff de TI, es importante que tengan ese tipo de acompañamiento, de información sobre ciberseguridad, porque por ahí puede también estar esa falla para que alguien pueda materializar una amenaza. Qué bien. Bueno, Daniel, para nosotros ha sido un placer haber conversado contigo, conocer tu visión alrededor de los temas de ciberseguridad, conocer de SonyWall y sus elementos innovadores, y esperamos que haya sido el agrado de todos. Nos reiteramos a las órdenes, cualquier requerimiento adicional o cualquier solicitud particular, pues podemos ponerlos en contacto con parte de nuestro equipo técnico en Adexus o en su defecto con apoyo de SonyWall para cualquier requerimiento que tengan ustedes. No se olviden en seguirnos en las redes. Tenemos presencia en las principales redes sociales, muy especialmente en LinkedIn, y ahí podrán ver toda la información que cada semana compartimos con ustedes. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos en un próximo capítulo. Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast.